para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los cimientos de nuestro cuerpo, de esa hamaca muscular que sostiene nuestros órganos y nuestra calidad de vida, pero que casi nadie menciona hasta que empieza a fallar. Soy Selene Londoño y estás viendo el podcast para estar bien de Tu Salud Guía. Bienvenidos. Bueno, me encuentro con Daniela Yepes. Daniela, bienvenida a Tu Salud Guía. Muchas gracias, Selene, por la invitación. Bueno, este podcast para estar bien, obviamente no se podía quedar sin el tema tan importante que es el suelo pélvico, y para eso estás tú acá, que eres fisioterapeuta, pero también eres experta, te has dedicado a estudiar todo el tema del suelo pélvico. Gracias por estar en el podcast para estar bien, para que nuestro público, quienes nos escuchan a través de Spotify, de Apple Podcast, pero también a quienes nos ven en el canal de YouTube, pues aprendamos mucho más a cuidar nuestro piso pélvico. Muchas gracias, Selene, por la invitación. Pues nada, voy a hablar sobre lo que hago en el día a día. Me encanta este tema y abierta a las preguntas que me hagas. Claro que sí. Gracias nuevamente por estar aquí. Y yo creo que para empezar, vámonos con lo más básico. Yo creo que muchas personas no tienen claro qué es el piso pélvico y cuál es esa función real que cumple nuestro organismo, esto en el día a día. Y hablamos también para los niños, los adultos y los adultos mayores. Exacto, el piso pélvico entonces es un conjunto de tejidos y músculos que se comportan como una hamaca porque hace un sostén de la vejiga, el útero y el recto. Se encuentra en la parte baja de la pelvis. Y como lo decías, todos tenemos piso pélvico. A veces se le atribuye a los adultos mayores, a las mujeres y más que todo a las embarazadas, pero no, todos tenemos piso pélvico, entonces las alteraciones de este se dan en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta los adultos mayores. Bueno, para comprender un poco más, quisiera que habláramos de esas alertas de que nuestro piso pélvico se encuentra enfermo, pero la verdad es que yo por mi parte, de hecho hasta hace muy poco vengo también como comprendiendo bastante el tema, y es que muchas veces pensamos que no tiene por qué enfermarse esa zona tan importante, hay mucho desconocimiento. Entonces, ¿cuáles son esas alarmas? Hay muchas señales de alerta que muchas personas normalizan. En cuanto a la parte urinaria, normalizan mucho que al reír, toser o estornudar hay un escape de orina. Así sea pequeñito, así sea un goteo, eso no es normal. También que muchas personas me dicen, no, es que voy cada media hora al baño a orinar. Tampoco es algo que podemos normalizar. O que orino, pero me queda esa sensación de que no terminé. En la parte coloproctológica se ve mucho es más el estreñimiento, la dificultad para evacuar, que tengo que hacer mucha fuerza, se demoran más de 10 minutos en el baño, hay sangrado o termino con la sensación de que no terminé. Tampoco es algo que podemos normalizar. Y en la parte ginecológica, las mujeres normalizan el dolor durante las relaciones sexuales. O en más que todo en la edad adulta, una sensación de peso en la vagina. Más que todo las abuelitas se ve que se aguantaban mucho eso. Y eso significa que hay un prolapso de órganos pélvicos. Un prolapso es el descenso de esos órganos por el canal vaginal. Y esto no ocurre propiamente por el tema de la edad. A cualquier edad nos puede pasar que se produzca ese descenso de esos órganos y nos afecte. Digamos que la edad es un factor de riesgo, pero sí, eso pues ahora en consulta lo veo a cualquier edad, inclusive a los 30 años puede haber un prolapso. Muchas veces también está influenciado por hacer cargas de mala manera o por lo que sucede en el parto, un parto instrumentado. Eso son como los factores principales para tener un prolapso de órganos pélvicos, más que todo en las mujeres, porque sí también hay prolapso en los hombres, un poco más raro, pero sí se puede prolapsar el recto por el canal anal. Hablemos un poquito de esos casos que se ven en la consulta y que
nos puede ampliar el panorama y que tal vez nuestro público, quienes nos están escuchando, pues puedan de alguna forma sentirse identificados con estos casos y que pues por consiguiente lo que hay que hacer es consultar. Sí, no podemos normalizar entonces ni esa sensación de peso, ni que yo me vea algo asomado en el canal vaginal, ni que yo me vea algo asomado en el canal anal, porque pueden ser desde prolapsos hasta hemorroides. También se trata la hemorroide como algo que debe estar ahí. Entonces las personas consultan cuando ya son hemorroides muy avanzadas y solo requieren de un proceso quirúrgico. Ampliemos la palabra prolaxo. ¿Qué quiere decir? Prolapso es el descenso o la caída de vejiga, útero o recto por el canal vaginal en las mujeres. Y en los hombres solo se puede prolapsar el recto por el canal anal. Entonces, los prolapsos se clasifican según el grado de caída, desde el grado 1 hasta el grado 4. Y depende de los grados, se da el tratamiento. Si es un tratamiento conservador, o sea, rehabilitación de piso pélvico, o si necesita cirugía, o en otros casos, otros procedimientos como son los pesarios. Los pesarios, haz de cuenta una donita que se introduce en el canal vaginal y sube el prolapso y lo mantiene ahí para personas que no es necesaria una cirugía. Y se queda ahí para Sí. siempre. No. Temporal, ¿es una terapia temporal o qué? Pues puede durar varios años el tratamiento, pero esa donita se tiene que retirar cada cierto tiempo, generalmente cada 2 semanas, se lava y se vuelve a poner. Muchas veces lo hace el médico o si el paciente es capaz de hacerlo en casa, se realiza en casa. Daniela, bueno, vamos comprendiendo esto de la voz de la experta que eres tú y quisiera saber si de pronto el tema postural afecta el piso pélvico. Demasiado. El cuerpo funciona como un sistema integrado. Entonces, el diafragma, el abdomen y el piso pélvico funcionan en equipo para sostener el cuerpo y para gestionar las presiones internas. Entonces, cuando dañamos la postura y tenemos una postura de pronto más encorvada hacia adelante, más encorvada hacia atrás, esas presiones se alteran. Entonces, las personas, por ejemplo, que se sientan sobre el coxis o el huesito de la alegría, van a generar más presión en esa zona. Entonces, toda la presión del cuerpo se va hacia la parte posterior de la pelvis. O los que mantienen con el cuerpo muy encorvado hacia adelante generan la presión hacia la parte anterior de la pelvis. Aquí es entonces cuando empezamos de pronto a evidenciar algunas molestias musculares a nivel lumbar, a nivel de la parte anterior. Es una indicación, es un síntoma, entonces como para uno estar alerta. Claro, generalmente lo que más genera es sobrecarga muscular y esa sobrecarga termina en dolor. Ajá. Entonces las personas se dan cuenta cuando ya hay dolor. Entonces sí, dolor en la zona lumbosacra, en el coxis o dolor en la parte pélvica anterior. Sumado a esto, si hay un abdomen rígido, esas personas que todo el tiempo tienen el abdomen contraído, van a generar más presiones internas y lo que empeora la tensión muscular. Entonces, ¿qué es lo ideal? Sentarse sobre los isquiones, que son los huesitos que sentimos en las nalgas, y tener la espalda erguida, los hombros atrás y de esta manera respirar con normalidad, de manera muy consciente. ¿Cómo es eso? Cuando yo tomo aire, la cavidad abdominal se ensancha y cuando boto se vuelve un poco más pequeño. Esa es la respiración con la que nacemos, la respiración natural, que vamos cambiando por patrones más que todo culturales. Sí, exactamente. Bueno, hablando y ampliando un poco más el tema, decías al inicio que esto puede afectar el tema de la orina, pero depende o no depende del espacio o la capacidad de nuestra vejiga. ¿Qué pasa alrededor de esto? Sí, o sea, cada vejiga tiene, digamos, un tamaño distinto, hay unas más pequeñas, hay unas más grandes. Para eso se hacen varios estudios según los síntomas del paciente. Si tiene una vejiga más pequeña, es una vejiga generalmente más sensible, entonces son las personas que tienen la frecuencia urinaria aumentada.
pero si tiene una vejiga muy grande, entonces disminuye esa sensibilidad, tiene que estar muy llena esa vejiga para tener deseo miccional. Pero no son casos de que, entonces si tengo muchas ganas de orinar, es que tengo una vejiga pequeña, no. Muchas veces es una incoordinación del piso pélvico. Esa parte me interesa bastante porque debo confesarles que me ha pasado. Sí, entonces lo que hay que hacer es revisar si es que uno no relaja bien su piso pélvico, porque es que hay una coordinación entre vejiga y piso pélvico. Vejiga se contrae, piso pélvico relaja y de esta manera orinamos. Pero cuando se contrae vejiga y se contrae piso pélvico, se orina pero de a poquitos. O se orina y tú ves un chorro normal, pero dejas un montón en la vejiga. Entonces, ese poco vaciamiento a largo plazo lo que nos genera son infecciones urinarias a repetición, dolor, urgencia o aumento de la frecuencia urinaria. Bueno, sí, justamente como que por ese camino en algún momento estuve y es importante hacer reconocimiento de todo esto, pues precisamente para prevenir, para hacer un conocimiento, tener un conocimiento mayor de lo que pasa en el sistema y que podamos evitar entonces llegar a tratamientos más complejos, que ya vamos a hablar un poquito también como de esa parte. Sí, ¿cómo podemos prevenirlo? Bueno, lo más importante es cuidar los hábitos. Si tenemos unos buenos hábitos, entonces van a mejorar muchos de los síntomas. Desde el día uno yo le digo a los pacientes, si no cambian los hábitos comportamentales, no te aseguro que el tratamiento sea tan efectivo. Entonces, la invitación es no se aguante las ganas de orinar, vaya sin afán, siéntese. Siéntese, es un tema bastante complejo, creo que principalmente para nosotras las mujeres en los baños públicos y a partir de eso y a raíz de los temores y miedos que genera sentarse, porque uno diría, no, esto no es tan higiénico para mí, podría ocasionar alguna infección, alguna bacteria. Entonces, a partir de eso, me imagino yo que en tu consulta pueden estar yendo muchas personas por esa razón. Demasiado. De las que vamos al baño, yo ya no. Y no nos sentamos adecuadamente en la taza del sanitario, pues como para poder orinar. Hay que conocer eso también para poder, como tú dices, es un hábito de autocuidado. Sí, ¿Sí? Selene, es lo más habitual que hay. Casi todas las mujeres orinan casi en cuclillas en el baño público por miedo a una infección urinaria vaginal. Entonces, es muy difícil que se dé una infección por esta causa porque solamente hay contacto de la piel con el sanitario y una opción que yo les doy es limpiar el sanitario o usar un protector de asiento. Entonces, si no nos sentamos, ese vaciamiento va a ser incompleto, tanto hombres como mujeres, ya más que todo cuando hay síntomas, a los hombres también se les recomienda sentarse y esperar 30 segundos adicionales después de haber terminado de orinar para que se vacíe toda la vejiga. También es importante no pujar. Hay personas que por ir rápido empiezan a pujar para orinar rápido. Entonces, ni orinando ni defecando se debe pujar porque el pujo aumenta las presiones internas y eso hace que se debilite el piso pélvico. Entonces, para que no haya un estreñimiento, no haya que pujar defecando, se debe mantener unos hábitos saludables, incluida pues la alimentación. El uso de fajas también es algo que no recomendamos mucho, fajas sin indicación médica, porque es una presión constante sobre la cavidad abdominal que aumenta las presiones abdominopélvicas. El uso de o hacer abdominales tradicionales. Ya iba para ese tema tan importante y tan cuestionado, Demasiado. porque esto es habitualmente las personas en en los gimnasios haciendo mucho peso, soportado justamente como por esta zona, y no solamente digo yo el peso, no recuerdo exactamente cómo se llama el ejercicio que hacen, que se ponen una pesa acá Hip y thrust. levantan muchísimo peso, sino también el peso que pueden levantar verticalmente. Esto también afecta entonces el suelo pélvico. Si no se hace la técnica como debería ser, sí puede afectar.
Cada que nosotros levantamos peso, así sea la bolsa del mercado, Ujú. cada que hacemos un esfuerzo en general, cuando reímos, tosemos, trapeamos, entonces estamos aumentando esas presiones abdominopélvicas y eso es lo que hace es empujar el piso pélvico y lo termina debilitando. Lo que hay que hacer es apretar el abdomen para hacer como un bloqueo de la zona pélvica Protegerla, y ¿sí? hacer el esfuerzo. Entonces no es Ok. que no podamos hacer hip thrust, sino que yo tengo que contraer el abdomen y alzar el peso. También es importante no excederse. Hay personas que alzan más de lo que deberían, más de lo que pueden. Sí. Los abdominales tradicionales, lo que pasa es que cuando hay debilidad abdominal y yo hago una flexión de tronco, estoy empujando. Si quieren lo pueden intentar y miran si el ombligo se hunde o se sale para afuera cuando hagas el abdominal. Si él se sale es porque estás haciendo pujo. Pero ya hay muchas maneras de entrenar el abdomen. Yo les recomiendo mucho hacer las planchas, las que son boca abajo, Ujú. sean sobre los codos o con las manos estiradas. Los hipopresivos, aunque Sí. deben ser también bajo indicación. No cualquier persona puede hacer hipopresivo. Y también hay muchos ejercicios funcionales. Bueno, hablemos y contémosle a nuestro público hipopresivos que son esos ejercicios que son muy beneficiosos, pero como bien lo dices, que solamente los pueden hacer determinadas personas y bajo un seguimiento. Sí, bueno, los hipopresivos son unos ejercicios que se hace una contracción abdominal guiada por dinámica respiratoria, donde se hace una apnea y sirve para fortalecer el core. El core es la parte central del cuerpo, abdomen, espalda baja, glúteo y por ende se fortalece el piso pélvico. Los recomendamos mucho en el posparto o cuando hay en general debilidad abdominal. Pero hay personas que no lo saben hacer, inclusive no saben hacer un buen patrón respiratorio. Si yo no sé hacer un buen patrón respiratorio, que en vez de inflar el abdomen lo chupo y al botar el aire lo inflo, estoy haciendo todo lo contrario. Ajá. Por eso debe ser algo guiado. Y aquí es bien importante saber, tú me corriges, que no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de los ejercicios que hacemos para fortalecer el piso pélvico con lo que nos acabas de decir, son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Muchas veces en los gimnasios, en otros centros, nos están vendiendo ejercicios de suelo pélvico con hacer puente glúteo, con hacer fortalecimiento de la zona interna de la pierna, con un aparato que hasta venden en Temu. Ay, No Dios sé si lo has mío, visto. con esto es muy importante, insisto, en que es adecuado, o sea, tiene que ser muy oportuno de asistir a la persona, al profesional idóneo, como ustedes, los fisioterapeutas especialistas en suelo pélvico, porque no cualquiera puede, obviamente, dar una instrucción de este tipo. Ni tampoco haciendo los mismos hipopresivos vamos a fortalecer únicamente el piso pélvico con eso. La rehabilitación del piso pélvico se hace con unos ejercicios específicos de la zona perineal. ¿Por qué? Porque esos son los músculos que nos controlan la vejiga, útero y recto. Si yo hago otro fortalecimiento de otros músculos aledaños, puedo ayudar, claro, pero no es un entrenamiento específico para la zona. Bueno, entonces importante pues que lo tengan en cuenta. De algunos de los ejercicios que Daniela nos ha hablado, pues vamos a dejar imágenes para que tengan un mejor reconocimiento, pero como bien lo hablábamos, esos ejercicios ya específicos, puntuales para el fortalecimiento del piso pélvico, pues de eso no vamos a dejar imágenes a mostrar porque pues se hace muy particular, es con cada paciente donde ustedes hacen una valoración y determinan ese paso a seguir. Sí, no se podría decir como todos vamos a hacer 10 contracciones 3 veces al día, no. Se debe hacer una evaluación individualizada y se ve de manera integral cuáles son las actividades de la vida diaria de esa persona también para hacer un entrenamiento funcional adecuado para cada uno.
Porque todos piensan que hacer los ejercicios de piso pélvico es solo contraer. Hay muchas personas que necesitan es relajar o coordinar. Es un músculo como cualquier otro del cuerpo, se llaman músculos estriados, o sea que tienen la capacidad de tener fuerza, resistencia, potencia y coordinación. Entonces, por ende, necesita una prescripción del ejercicio muy específica. Bueno, gracias por esa claridad. Ahora pasemos a un tema que es un poco tabú y es la parte sexual. ¿Se ve afectada o no por esos problemas o esas dificultades en el suelo pélvico? Directamente. Afecta mucho la calidad de vida de las personas porque tanto un piso pélvico tenso como un piso pélvico débil nos generan varias disfunciones. Cuando hay un piso pélvico tenso, lo que pasa es que los músculos están rígidos. En las mujeres, los músculos rígidos lo que hacen es cerrar el canal vaginal, disminuye la lubricación, disminuye la excitación y genera dolor. Ujú. En el caso de los hombres, ellos refieren dolor en el pene, en los testículos, en el periné, durante el acto sexual o al eyacular. Si tenemos un piso pélvico al contrario muy débil, entonces ocurre todo lo contrario. Como los músculos están tan flácidos, no hay buena sensibilidad. Los músculos al contraerse en el acto sexual llevan sangre hacia el tejido eréctil y eso hace que se aumente la sensibilidad y haya mejor placer, por lo tanto se llega al orgasmo. Pero si están muy débiles, difícilmente se logra. En el caso del dolor es algo un poco complejo porque tiene que ir de la mano de un trabajo psicoemocional. Cuando hay dolor en el acto sexual, para el siguiente ya hay miedo. Entonces hay un ciclo de tensión, dolor, miedo y ese miedo me genera más tensión porque si yo sé que me va a doler, ya el cuerpo solito ya se está tensionando. Claro, claro que sí. Bueno, recuerden que pueden dejar todas sus preguntas aquí abajo. Con Daniela, pues vamos a estar respondiéndoles a esas inquietudes que tengan respecto a este tema tan importante. Daniela, bueno, sigamos entonces con esas terapias que ya son más específicas, más puntuales. Aquí pues básicamente vamos es a nombrar cuáles son esas terapias o tratamientos que realmente se dan para el fortalecimiento del suelo pélvico. Bueno, nosotros manejamos varias técnicas, dentro de ellas está la reeducación muscular, que es de lo que he estado hablando. Entonces se hace una evaluación individualizada, se revisa qué necesita el paciente, si es coordinar, activar, fortalecer, ganar resistencia o relajar y de acuerdo a eso se hacen pues los ejercicios y se hace el entrenamiento funcional. Entonces, si la persona trabaja mucho tiempo sentada, entonces más o menos sabemos qué se hace ahí. Si la persona alza peso durante su jornada laboral, entonces se le enseña justamente para eso. Entonces depende pues de la evaluación también. Utilizamos corrientes, la electroestimulación es una de ellas, nos ayuda cuando hay poco tono muscular porque ayuda con el reclutamiento de las fibras musculares y se ponen unos electrodos en la zona donde se va a trabajar, generalmente en la zona perineal. La neuromodulación es otra de las corrientes que usamos, se pone en los nervios que controlan la vejiga y el recto porque nos estimulan y nos ayudan a mejorar los síntomas que dije anteriormente. Y la educación muscular es súper importante, lo que decía. Entonces, si no se cambian los hábitos comportamentales, tampoco es que el tratamiento sea tan eficaz. El biofeedback es una de las técnicas que más se usan porque es una retroalimentación directa, es una retroalimentación que se hace en una pantalla y ves en tiempo real cómo haces la contracción y la relajación en una gráfica. Entonces el paciente puede ver cómo lo hace y corregir lo que tiene mal. Bueno, muy bien. Ahí yo creo que nos queda muy claro. Sin embargo, como les decía, pueden dejar sus preguntas, comentarios y Daniela va a estar ahí súper atenta en nuestro video en YouTube, donde nos pueden dejar esas preguntas respondiéndoles para que tengan más
claridad y de hecho pues será esa posibilidad de que te contacten también por si requieren algún servicio. Me gustaba mucho cuando hablábamos del tema, de abordar este tema y comentabas de que en Colombia ya existe la posibilidad de tener todas estas terapias o de hacer tratamientos a través de la EPS, de forma particular también como tú lo haces, pero por EPS también, entonces es importante como decirlo para que las personas puedan acudir a la consulta cuando tengan alguna dificultad. Sí, ya es mucho más fácil porque digamos que las terapias han ganado credibilidad más que todo por parte de los médicos, porque ellos ya la ven como primera línea. Entonces, cuando tú vas a un médico general y le refieres los síntomas, es que se me sale la orina si no llego rápido al baño, es que tengo un estreñimiento crónico incontrolable, se hace un concepto con el experto que es el especialista en el tema y él generalmente, primera línea, haga rehabilitación de piso pélvico y luego se mira qué otras posibilidades hay. Pero generalmente es la primera línea porque muchas veces los problemas parten desde ahí, de la parte muscular. Daniela, gracias por la claridad. Vale la pena decirlo porque el podcast Para Estar Bien es escuchado, visto en otros países y pues quería decirles que aquí en Colombia ya contamos con esa fortuna. Bueno, sigamos entonces y creo que para cerrar, muy importante volver a retomar que esto no nos pasa solo a las mujeres en edades adultas o estando en embarazo, que también le pasa a los hombres. Y muy importante, que también le pasa a los niños. Así que debemos estar muy atentos. Hablemos un poquito, hagamos un paréntesis sobre los niños, qué cuidados debemos tener. Los niños por lo general eh, se aguantan las ganas de orinar y creo que ese es un factor bastante importante que resaltar. En los niños se da la mejoría muy rápido por eso, porque es que generalmente lo que causa una alteración del piso pélvico en ellos son los malos hábitos. Entonces, al corregirlos, ya mejoraron sus alteraciones. Entonces, en la parte urinaria es lo mismo, enseñarles de pequeños es que tienes que ir a orinar más o menos cada 3 horas, 4 horas, debe sentarse. Entonces, desde niños, si no nos enseñan ese pudor de que no me puedo sentar, entonces el niño no va a aprender eso. Entonces, va a ir tranquilo en el colegio, enseñarle que debe estar pendiente de esa parte. En el estreñimiento, lo mismo. Entonces, enseñarle a comer al niño desde pequeño buena fibra, que tenga el hábito de tomar buen agua, que sea activo. Sí. Y que sea muy activo y que mantenga ese estilo de vida siempre, porque los niños generalmente son activos, pero deben también hacer como un deporte, una actividad física, porque eso ayuda como que el colon se mueva. Y también he visto en los niños la parte emocional impacta bastante. Entonces, dentro de las preguntas de la historia clínica, nosotros tenemos en cuenta si hay bullying, si hay problemas en la casa, porque los niños somatizan todo eso en la parte más que todo gastrointestinal y a veces también urinaria. Bueno, bien importante para quienes nos escuchan, para las mamás, papás que estén atentos y alerta con sus hijos y que podamos seguir estas recomendaciones que nos estás dejando. Bueno, Daniela, finalizando, no sé si se te queda un consejo así bien puntual, específico para nuestro público en tu salud guía. De pronto, si quieres hablar de esos mitos que se dan alrededor de este tema, que a veces suele ser como tabú y que creo que no debería serlo, porque estamos hablando de una parte muy importante de nuestro cuerpo. Yo creo que es importante dejar de ver el piso pélvico como un misterio o como un tabú y verlo como otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, de esa manera vamos a poder cuidarlo como debería ser, sin miedo, sin asco, con más conciencia. Y también no esperar como que esas señales de alerta aparezcan, sino que estoy pendiente de la higiene, observo cómo está, palpo también, para no saber que estoy mal cuando aparece un síntoma. Ujú. Bueno, Daniela, gracias por estar aquí en el podcast para estar bien, porque debemos incluir este tema tan vital.
Gracias por tus respuestas. Creo que nos ha dejado un aprendizaje bastante significativo y que a partir de que escuchemos este podcast, pues seguramente vamos a cuidar mucho más de nuestra salud, de nuestro piso pélvico. Quiero invitarlos a que dejen sus comentarios, sus preguntas, a que se suscriban, dejen sus likes que tanto nos sirven, suscríbanse al canal para que puedan ver los demás podcasts y los videos sobre salud y bienestar que compartimos. Daniela, muchísimas gracias, déjanos saber dónde podemos contactarte. No, gracias a ti por este espacio. Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como bienestarintegral.fisio y en Facebook como Bienestar Integral Fisioterapia. Bueno, todos a seguir a Daniela. Aquí en la descripción del video también vamos a dejar sus datos de contacto por si quieren consultar o comunicarse con ella. Nos vemos en un próximo episodio del podcast para estar bien de tu salud.